Imágenes de dos naciones, también de dos ciudades, no solamente Estados Unidos y Cuba, sino particularmente hemos visto imágenes de Washington, del Capitolio, de la sede del Ejecutivo y también desde La Habana. Dos naciones que a través de los gobiernos se encuentran en un día que ha sido catalogado histórico, no solamente por lo que significa, sino porque han pasado décadas de que esto no sucediera. Relaciones diplomáticas que comienzan el camino del restablecimiento, se darán reuniones este miércoles, este jueves. Para ello, vamos al análisis desde Washington. Nos acompaña Patricio Zamorano, académico, analista político, editor del portal infoamerica.info. Patricio, profesor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Tatiana? Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Quiero comenzar esta pregunta que me genera inquietudes siempre que lo escucho, cuando el presidente Obama en este discurso también lo ha dicho en anteriores oportunidades a propósito de este restablecimiento de relaciones con Cuba, que como 50 años no funcionaron, fueron realmente un fracaso. La palabra no la ha dicho él, pero evidentemente es así. Hay que hacer algo nuevo. Y cuando dice algo nuevo, uno lo que se pregunta es si será algo nuevo realmente positivo o si será algo nuevo con la perspectiva de Estados Unidos, de la injerencia y los intentos de desestabilización de la isla. Exactamente, yo diría que ese es el reto un poco de Cuba, ¿no? Estados Unidos ha hecho un anuncio importante que ha roto un poco con la forma en que se hacía política en los Estados Unidos. No hay duda que el anuncio conjunto del presidente Raúl Castro y el presidente Obama el 17 de diciembre del año pasado fue una especie de shock para la política más conservadora de los Estados Unidos, especialmente el Partido Republicano. En ese sentido, hay que leer entre líneas todo lo que se está intentando hacer, puesto que además de los objetivos de iniciar nuevamente con las conversaciones hacia la normalización de relaciones diplomáticas que está haciendo en este momento una delegación del Departamento de Estado junto con las autoridades cubanas en estos días en La Habana, junto con eso hay que recordar que la propia delegación también quiere reunirse con la disidencia cubana. Entonces ahí hay un reto importante para Cuba de ver cómo se abre a la reanudación de relaciones diplomáticas, pero al mismo tiempo manteniendo las bases de la revolución y al mismo tiempo manteniendo la soberanía cubana. Yo diría que esa es una preocupación que sin duda comparte el gobierno cubano, y lo importante es que estos anuncios no han sido unilaterales, ha habido conversación entre ambos países. Hay que recordar que esta oleada de conversaciones lleva más de 18 meses, secretas, confidenciales, y en ese sentido se espera, digamos, que ambos países, pero especialmente Cuba, pueda mantener por lo menos todo el espacio de soberanía que ha mantenido en estos 50 años, ¿no? Y lo otro que muchos se preguntan es cómo puede ser una relación de igual a igual cuando el bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla se mantiene. De eso hablaba en el discurso del Estado de la Unión el presidente Obama, y le hacía la solicitud al Congreso que era hora de acabar ese embargo, como le dice Estados Unidos. ¿Usted ese reinicio con esa situación tan complicada que ha sido 50 años de bloqueo? Ahí hay dos cosas importantes. Primero, hay que destacar el hecho de que el presidente Obama haya mencionado la reanudación de las relaciones con Cuba en el Estado de la Unión. Hay que recordar, para todos los que nos están viendo en este momento, es un discurso importante que se hace una vez al año, en que se organizan ambas cámaras para escuchar al presidente de los Estados Unidos, y en esa instancia importante en que todas las cámaras están sobre él, él ha mencionado efectivamente la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba y ha hecho un llamado directo al Congreso a eliminar el embargo. Eso es un gesto importante, recibió muchos aplausos cuando mencionó el tema Cuba, mientras incluso enfocaban directamente a Marco Rubio, un congresista que es muy conservador en Florida y que está en contra de cualquier tipo de apertura entre ambos países. Así que primero eso ya es un gesto importante del presidente Obama. Y lo segundo, hay que recordar que independientemente
independientemente de que él tenga acciones ejecutivas que neutralicen o suavicen el embargo, esto tiene que pasar por el plano legislativo. El embargo, especialmente la ley Helms-Burton, continúa plenamente vigente y va a ser un escollo contra la verdadera integración. Así que el llamado que ha hecho el presidente Obama ayer es extremadamente importante y muy difícil en todo caso, considerando que ambas cámaras son controladas por el Partido Republicano, y es muy difícil que en estos próximos 2 años en que ya inicia la precarrera presidencial, es muy difícil que el Partido Republicano realmente se abra a discutir la posibilidad de bajar este embargo que ha afectado ya a la isla por más de 50 años. Bloqueo económico, financiero, comercial, los cubanos, y en América Latina se habla no solamente de esto, sino que va mucho más allá, bloqueo cultural, social, deportivo, etcétera, etcétera. Pero en este contexto, Patricio, hay unos temas que han sido establecidos para marcar la agenda: el asunto de migración, la apertura de la embajada, por lo menos lo que se conoce de manera pública. ¿Cómo ve usted esa agenda que había sido ya anunciada para estas primeras reuniones? Eso es importante. Hay que recordar en todo caso que relaciones han habido. Efectivamente, ambos países tienen secciones de intereses que pueden ser fácilmente transformadas en embajadas. Lo que ha trascendido es que las conversaciones justamente van a hablar de la expansión de la cantidad de diplomáticos que están en este momento en ambas representaciones diplomáticas. Otra cosa importante para que los televidentes puedan entender que los diplomáticos cubanos no pueden salir del área metropolitana de Washington. Es el mismo caso de los diplomáticos estadounidenses en el área de la provincia de La Habana, y se está discutiendo justamente la posibilidad de que puedan tener el libre tránsito. Esos son gestos importantes. Esta medida fue implementada por Washington primero bajo el gobierno de Bush, y por reciprocidad La Habana procedió también a prohibir entonces que los diplomáticos estadounidenses salieran de la provincia de la ciudad. Entonces, son gestos importantes. Enhorabuena que se inicien este tipo de conversaciones para que pasemos de secciones de intereses que son al fin y al cabo embajadas no llamadas así, y es importante que se reanuden este tipo de conversaciones. La delegación del Departamento de Estado también aparentemente va a pedir que los disidentes cubanos puedan acceder de manera libre a la embajada ya en La Habana, y sin duda que eso va a ser un reto importante para las autoridades cubanas para ver de qué forma autorizan ese tipo de contacto abierto y formar entre la oposición y la disidencia cubana frente a la embajada, y que esto no implique, digamos, un trabajo político en contra del propio gobierno cubano. Ese yo diría que es un tema delicado y que sin duda las autoridades cubanas van a sopesar en las conversaciones que se están realizando en este momento en La Habana. Temas delicados, la verdad es que pueden considerarse todos. Patricio, tengo otras preguntas para usted, pero quiero compartir con usted y con nuestra audiencia qué ha dicho a través del Twitter hasta ahora nuestra audiencia. Así que compartimos con ustedes a propósito de la pregunta que les hacíamos acerca de este reinicio de relaciones y la primera reunión de este miércoles Cuba-Estados Unidos. Lo que preguntábamos era: ¿podrá lograr una relación de igual a igual cuando aún está vigente ese bloqueo contra la isla? Dice Ivana Newell, allá aparece en pantalla: no se relacionan de igual a igual con nadie, y mucho menos con países con menos poder económico. Betsy Alvarado dice esto: mientras se mantenga el bloqueo no se puede hablar de una relación de igual a igual. Abad Ali: Estados Unidos busca intereses propios, allí queda demostrado, manteniendo actualmente el bloqueo a Cuba. Y este tuit es de Rosa Rojas: si su presidente dice que es la única nación imprescindible, ¿con quiénes podría relacionarse entre iguales? Deja abierta esta pregunta, esta interrogante, esta usuaria Rosa Rojas. Y en este contexto, otros hechos para conversar con Patricio Zamorano, el profesor desde Washington. Profesor, acerca de lo que habíamos visto específicamente, la entrada en vigencia desde el viernes pasado, esa flexibilización de asuntos comerciales, también tecnológicos y de turismo. Es amplio lo que puede hacer Estados Unidos hacia la isla, pero también lo que uno se pregunta es: ¿esto resulta ser unilateral o tiene alguna posibilidad de Cuba también de tener flexibilidad desde la isla hacia Estados Unidos?
Bueno, ese es un tema importante, puesto que no se han dado detalles específicos sobre en qué tan profundo va a ser esta apertura de los Estados Unidos hacia Cuba. Efectivamente, el mensaje del presidente Obama ha sido unilateral, en el sentido de que no se ha planteado un tema de reciprocidad, se ha hablado de cambios importantísimos en las relaciones entre ambos países, se ha hablado de el propio presidente Obama habló de la autorización para exportadores de los Estados Unidos para que incluso abran cuentas bancarias en la isla, se establezcan físicamente en la isla. Ya se ha hecho un avance importante, se dice que los estadounidenses que viajen a la isla pueden hacer uso de su tarjeta de crédito y hacer transacciones comerciales, lo que era imposible hace por lo menos un par de meses. Ese es un tema importantísimo. Se ha hecho un anuncio que se va a expandir, digamos, las categorías autorizadas oficialmente para que los estadounidenses vayan a la isla. Todavía no se habla de apertura total para la parte turística, viajes turísticos de los estadounidenses en la isla. Se les autoriza en todo caso para comprar productos cubanos importantes como ron, cigarros, etcétera, hasta $100. Entonces hay ciertas medidas que se han anunciado y que se esperaría un poco un tema de reciprocidad. La isla aún, las autoridades cubanas no han señalado qué es lo que esperan de esta apertura. Efectivamente, Cuba necesita, digamos, modernizar su economía. El propio pueblo cubano, el Partido Comunista Cubano, es exactamente el proceso en que se encuentran en este momento, una serie de reformas importantes para que, al amparo del Estado, modernizar la economía cubana, dinamizarla mucho más. Entonces, es una pregunta importante, pero que está pendiente. Vamos a ver cómo se van a implementar esta serie de profundas medidas que ha anunciado el presidente Obama, pero no olvidar, el embargo sigue en pie en el plano legislativo, un embargo que cuenta con la votación en contra casi unánime de Naciones Unidas como un atentado contra el derecho internacional. Entonces vamos a ver en qué medida el presidente tiene, digamos, capital político para, digamos, forzar al Congreso a que haga lo correcto y elimine de una vez por todas la base legal del bloqueo económico contra Cuba. Profesor, muchísimas gracias. Ahí está ese punto clave. Continúa el bloqueo de más de 50 años de Estados Unidos contra la isla. Veremos qué pasa en adelante. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Ahí está, el profesor Patricio Zamorano nos acompañaba desde este análisis aquí en Agenda Abierta. Bueno.